¿Qué es lo mejor? Que muestro mi debilidad, que es muy obvia, en forma muy abierta. Yo antes era una persona que sentía que me lo podía hacer todo. Era de las que cuando salíamos de viaje en familia, yo les exigía el pasaporte a cada uno, ya, yo voy a hacer el check-in, ya, pásenme los pasaportes, qué sé yo. Yo veía algunas caras largas de mi hijo ese. Nada, yo me encargaba de eso. Yo me encargaba de no sé qué cosa. Ahora he tenido que aprender a ser más modesta y darme cuenta que casi nada, hay muchas cosas que no puedo hacer y que necesito ayuda. Y me he acostumbrado a pedir ayuda, que es algo que tampoco sabía mucho hacer. Así que finalmente creo que en relación al cariño y a la relación con la gente que me rodea, esto no ha sido para nada negativo. Tele 13 Radio Podcast presenta Las que vienen de vuelta con Carmen Gloria López. Hola, bienvenidos. Soy Carmen Gloria López, periodista, tratando de ser escritora. Este podcast se llama Las que vienen de vuelta. Le pusimos ese nombre pensando que el paso de los años es una especie de exploración. Por lo tanto, a aquellas que van más adelante ya no les cuentas cuentos, han vivido, saben. Otra manera de mirarlo es una imagen que puso Adriana Valdés en otro de estos episodios. Las mujeres con las que conversamos en este podcast y otras mayores de 75 años que quizás ustedes tienen cerca, son como barcos grandes que se abren camino en el océano y los demás atrás viajamos a veces en esa estela, arrimados un poco a su experiencia si nos damos el tiempo de escucharla. Mi conversación de este capítulo es con una mujer que ha separado las aguas con una quilla de dimensiones y una persistencia y una paciencia admirables. Primera mujer en licenciarse de astronomía en Chile. Primera en doctorarse de astrofísica en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Primera en recibir el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Entre otras cosas porque identificó por primera vez en el mundo una estrella enana café y por su descubrimiento de una supernova en el acto de explotar. Trabajó en Italia, en México, en Estados Unidos. Ha publicado diversos libros para divulgar la ciencia para todos. Estoy con María Teresa Ruiz, que ha sido llamada la madre de la astronomía chilena. ¿Te gusta ese título? Me encanta. ¿Y es cansador ser esta especie de símbolo, bandera, ir de buque ahí para que otras se puedan sumar a la estela de la astronomía al menos? No, porque nunca fue mi intención, ¿eh? Uh-huh. O sea, las cosas que me tocó vivir y lograr, si tú quieres, fueron nada más que guiadas por mi propio interés, digamos. Así que me estaría echando flores o de más si te digo que yo lo hice por las mujeres del mundo o las mujeres de ningún lado. Es decir, yo tenía una abuela muy increíble, la mamá de mi mamá, que desde chiquitita yo nací en su casa, estaba en las típicas casas antiguas donde está toda la familia casi, y ella siempre me decía, las mujeres pueden hacer lo que quieran. Imagino que mirar el espacio así de manera concienzuda requiere de una paciencia casi tan infinita como su tamaño. ¿Cuánta paciencia tuviste que tener por ser la primera en tantas cosas? Debo reconocer que escuché tu experiencia en Princeton y aparte que me dieron ganas de pegarle un poco a tus compañeros. No. ¿No? Son amorosos. Son amorosos ya, pero ¿cómo fueron esos primeros años? Tenía muchos desafíos. Cuando llegué a Princeton, yo me sentía como la Carmela de San Rosendo, digamos, porque no había salido nunca de Chile.
Mi inglés era absolutamente básico. Princeton es bien elitista. Entonces, el año que yo entré, aceptaron a 3 alumnos. Los otros 2 eran hombres y yo. Entonces, pasaban cosas como pasan en cualquier clase y todos se mataban de la risa y yo quedaba plop. Y después pasaba algo que a mí me daba risa y todos me miraban así como, ¿ay, de qué se está riendo esta mujer? Así que me di cuenta que una de las cosas urgentes que necesitaba aprender era el sentido del humor. Y uno tiene el estereotipo, fíjate, del científico como un ser que no está ni ahí con aprender el sentido del humor de otros lados, ni del propio, ni de nada, porque ese es como el estereotipo del que tú también has hablado, ¿no? Un señor como encerrado, medio gruñón, porque cualquier cosa lo interrumpe de lo importante que es la ciencia. Sí. Pero veo que tú eres un poco al revés. No, sí, y bueno, y yo creo que eso es un pésimo estereotipo que yo he tratado, dentro de lo posible, poder combatir, porque si uno quiere que haya más científicos, uno tiene que mostrarle a los chiquillos que uno puede ser científico y puede ser una persona común y no corriente, que le pasan cosas buenas, cosas malas, que tiene familia, tiene niños, las preocupaciones, las enfermedades. Que se puede reír de tonteras. Se puede reír de tonteras sobre todo. Te diría que los astrónomos, no sé si será porque tenemos un lugar como bien único para tomar la vida con perspectiva, digamos, ¿no? Cuando, como tú me decías al comienzo, el universo es muy intimidante para mucha gente, pero además te muestra que de repente esos problemas que a uno lo tienen abrumado son una lesera comparado con la historia del universo, con cómo se va desarrollando toda esta historia, y eso te hace a lo mejor tomar la vida un poquito más, con más filosofía, no sé, con menos agobio. Mira, me acordé de que mi hija mayor, cuando tenía unos 5 o 6 años de haber sido, llegó un día en la noche desvelada a mi pieza a decirme: tengo mucha angustia, mamá, por 2 cosas. Primero, no me gusta la idea de la vida eterna. Le estaban enseñando esas cosas en su colegio católico. Qué susto, sí. Yo a mí me daría susto también, ¿eh? Y después me dice: y necesito que me digas dónde termina el universo. Porque le angustiaba el infinito. Obviamente le dije que eso no lo sabía nadie todavía. Y es más, ahora sabemos que se está expandiendo todavía más. ¿Nunca tuviste esa angustia? Porque así como tú dices, mirar el espacio da una perspectiva de vida, pero también puede dar la perspectiva de no somos nada, somos un escombro del sol, ¿o no? Lo que dices es cierto, pero eso de que no somos nada, difiero. Porque a pesar de que somos este bichito ínfimo en un planeta pequeñito que gira en torno a una estrella, que es lo más común y corriente que hay, son la mayor parte de las estrellas en la galaxia se deben parecer, y hay 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, y hay más de 100.000 millones de galaxias en el universo, así que no somos en ese sentido nada espectacular, que los seres humanos siempre hemos querido, desde que la ciencia, la física empezó que íbamos a ser el centro del sistema solar, que íbamos a ser el centro de la galaxia. No somos el centro de nada. Pero fíjate, hasta aquí somos la única forma que conocemos de vida con inteligencia, con conciencia, que es como un paso más allá de la inteligencia. Con conciencia que nos permite darnos cuenta que nos vamos a morir, que podemos proyectarnos hacia el futuro, que podemos... Bueno, hay algunos animales que también aprenden de la experiencia pasada, pero sobre todo el poder proyectarse a futuro, saber que lo que yo hago hoy puede eventualmente tener consecuencias a futuro. Eso es algo que hemos sido, por alguna razón casi inexplicable, nos hemos dedicado a investigar la naturaleza, a investigar el universo. Imagínate que no podemos salir con suerte a la luna y sin embargo con nuestra inteligencia, con esa especie de espíritu de exploradores que tenemos los seres humanos,
hemos sido capaces de, estrujando a la luz, porque a la pobre luz, que es el mensajero del universo, le hemos sacado toda la información que podemos y hemos logrado conocer nuestro universo, que es el lugar donde vivimos. Así que nunca has sentido que el ser tan pequeñitos y tan minúsculos dentro de la inmensidad del universo nos hace ser insignificantes. No, porque no es cuestión de tamaño ni incluso de tiempo, porque somos capaces de transmitir la experiencia a la nueva generación. Hoy en día me río yo porque los niños, alguien me preguntaba, oye, ¿no tienes fotos de niña? Bueno, yo me acuerdo que tenía una foto que nos sacaron alguna vez, no sé dónde está. Cuando guagua también tenía una foto que mi mamá, de hecho, cuando nació mi hermana menor, dijo, no, es igual a ti, así que ¿para qué le vamos a sacar fotos? No te puedo Te creer. juro. Así que no le sacaron fotos. Es como ahora los niños nacen y tienen fotos cuando están en la guata de la mamá, porque tienen la ecografía, y cuando asomó la primera pata, y cuando todo, o sea, hasta todo. Y además, lo que más me encanta, yo soy fanática de mis 3 nietos, me encanta ponerlos cuando están empezando a hablar, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que más gozo, escucharlos hablar así con sus palabras, sus primeras palabras, y me encanta. Eso es lo máximo. Es lo máximo. Sí, por eso te digo, cuando a mí me hablan de ser la mamá de algo, yo asumo el tiro, me ofrezco de voluntaria, lo que sea, porque yo creo que ese instinto materno lo tuve muy fuerte siempre. O sea, yo jugaba con muñecas hasta vieja, y si no hubiera sido que a una mujer hecha y derecha que tuviera muñecas por ahí, las considerarían que está bien chiflada. Seguro que tendría muñecas. Ahora los de verdad son mucho mejores. Claro. Me encantan los niños, las guaguas sobre todo me encantan. Y tú tuviste una abuela increíble. Ah, sí, mi abuela Telle. ¿Has sido una abuela como ella? ¿Has logrado? Yo creo que nadie puede, pero trato. ¿Era una abuela extraordinaria? Sí, era alguien que está a tu lado siempre. Aprovechemos de que nos acordamos de tu abuela, porque tú cuentas en tu libro, Hijos de las Estrellas, que cuando una estrella muere, parte de su masa es expulsada y contamina con su masa los elementos que ha fabricado, con sus elementos que ha fabricado toda su vida, contamina el material que la rodea, ¿no es cierto? Que está compuesto de hidrógeno y helio. Por lo tanto, las estrellas que se forman a partir de ese material contaminante, entre comillas, ya no solo tendrán hidrógeno y helio, sino los elementos que fabricó esa estrella antes de morir. ¿Con qué elementos te contaminó tu abuela, tu madre, y con qué elementos te gustaría contaminar a ti, al entorno que te rodea? Mira, la primera parte es un poco más fácil. Mi abuela era una artista, yo diría, de las lanas, de la cocina, hacía las cosas más deliciosas. Mi mamá fue educada en las monjas para casarse con un señor que la iba a mantener toda la vida, así que como que no desarrolló muchos talentos en ese sentido. Y tampoco parece que se preocupó mucho de aprender de mi abuela lo que ella hacía. Entonces, mi mamá era más del que dirán, que cuando yo le decía, oye, que voy a estudiar ingeniería, no, mijita, estudie otra cosa, usted que le va bien en dibujo y eso, ¿por qué no estudia arquitectura, que es más femenino? Eso. Es que no, yo quiero estudiar ingeniería, ¿no? Entonces, mi abuela, un pololo que a mi mamá no le gustaba, mi abuela me decía, no, a mí me encanta, así que no te preocupes. O sea, como que había esa ¿Tu abuela diferencia. fue más liberadora? Muy libre. Yo creo que por eso que chocaba con mi mamá, porque mi mamá no tenía esa libertad. Era muy amorosa mi mamá y todo, pero yo creo que lo que vi en mi mamá, y tal vez también en mi abuela, porque a las dos les tocó difícil la vida, después de haber tenido como un periodo de juventud en que les estaba dado todo, de repente les tocó chocarse con la realidad y salieron adelante las dos mujeres estas. Así que les tengo mucha admiración. Pero mi abuela, como te digo, era más juguetona. Escuchábamos el radioteatro, que era pero lo máximo, sí.
Y hicimos muchas cosas así como, casi como de amigas. Juntas, ya. Juntas. Como con una complicidad. Exacto. Que nunca la tuve con mi mamá. Mi mamá estaba siempre preocupada de bueno. Que es más fácil con los abuelos eso. Yo creo que los mamás están más preocupadas de educarlo a uno, de ponerle límites, decirle lo que es bueno, lo que es malo. Y no atreverse a favorecer uno en contra del otro. Entonces era como... Con mi abuela yo sentía que tenía su atención total. ¿Y con qué material te gustaría contaminar a ti el entorno? Con buena onda. Con sentir que... No sé, que la vida hay que tomarla con cierta dosis de humor y de liviandad, digamos, y no lo que está como muy de moda ahora de deprimirse o de amargarse por lesera. De amargarse por lesera. ¿Sientes que estamos como más intensos como sociedad que antes? ¿Como que nos hemos puesto tontos graves? Yo creo, fíjate que la pandemia, aunque parezca demasiado, creo que nos cambió como sociedad. Y no solo acá en Chile, sino en el resto del mundo también. Como que nos hemos puesto mucho más individualistas, aunque parezca que vamos a salir a hacer demostraciones para conseguir alguna cosa para toda la sociedad. Las pinzas. Los que salen ahí quieren algo para ellos, digamos, ¿no? Y son tan metidos en mirarse el ombligo. Ahora, no sé si lo critico, porque en realidad esto de la pandemia fue muy duro para todos. Y la gente, para mí fue duro, y eso que yo tenía todas las ventajas. Y dentro de todo, bueno, estaba con mi marido aquí, que ese sí que es un tesoro que encontré, y con el cual teníamos hecho una especie de rutina diaria, ¿no? De levantarnos, ponía el despertador a las 6:30 de la mañana, a lo mismo que fuera. ¿Por qué tanto? Pucha. Y se vestía de oficina todos los días que eran de semana, y los fines de semana yo cachaba que era porque todos los días eran iguales. Me daba cuenta que era fin de semana o feriado porque salía de jeans. Eres hija de un contador y de una dueña de casa, muy estudiosa. Buscabas ágatas en la playa y según tus hermanas pasabas casi todas las horas estudiando. Es que ellas no estudiaban nada, oye. Dicen que hasta te pillaron en una fiesta mirando un libro al lado de un poste. ¿Cuándo se te ocurrió levantar la vista y mirar hacia los cielos? ¿Cómo nace la vocación de astrónoma en una niña que ni siquiera tenía un referente en su país? Era copuchenta, entonces me interesaba saber por qué. Entonces era el terror de la familia, los primos de mi mamá tenía una familia grande. Y cuando aparecía yo, ya llegó el Cuca la preguntona. Porque yo, oye, ¿por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué sirve esto? Entonces, eso era algo de siempre. Ahora, fíjate que nunca miré el cielo. No, más bien para abajo, los libros y las piedrecitas. Los bichos, me gustaban las hormigas, me gustaban las plantitas. En la playa me encantaba coleccionar. Cuando chica tenía muy buena vista porque coleccionaba. ¿Te has fijado que hay una versión mini de las conchitas? Esas que son como barquillos, pero también hay una así chiquitita. De los choritos, de las conchas de loco mini también. Entonces yo con unos frascos de penicilina, porque en mi casa cuando descubrieron la penicilina, mi mamá dedicó a enchufarnos penicilina a todos. Tosíamos y nos daban penicilina. No nos daban, no. Pinchaban. Y unos frascos bien bonitos, una tapa de goma. Entonces ahí yo los iba coleccionando. Y eso es algo que me gustó hacer cuando tenía como 2 años. Así que fue mi manera de tratar de entender un poco la naturaleza. Y cuando entré a la Escuela de Ingeniería de la Chile ahí en Bochef, teníamos que hacer un trabajo de verano, así, ¿no? Una práctica. Y lo que hacían los chiquillos era torno. Te digo que en mi curso éramos 120 y habíamos 2 mujeres. Entonces, un día llego a la práctica de torno temprano en la mañana, en el verano, como con mucho calor,
Y abro la puerta de este lugar que estaba en un subterráneo, donde había muchos tornos. Y simplemente el ruido me descompuso, porque ese así, ¿no? De metal con metal. La otra cosa fue el aroma, porque imagínate, hacía calor y tenía 120 chiquillos jóvenes transpirando a 30 grados Celsius, encerrados en un subterráneo. No, yo salí corriendo. Dije, no, lo que sea, a ver, voy a buscar otra práctica, ¿en qué puede ser? Y me fui mirando los ficheros y encontré que había uno en Cerro Galán, del nuevo departamento de astronomía que se acababa más o menos de formar. Y dije, esta es la mía, porque ahí estaba cerca de mi casa, mis papás vivían ahí en Las Gualtatas, campo todo eso en esa época. Y me iba ahí al Estadio Italiano, en Las Condes, y de ahí nos pasaban a buscar, de eso me iban caminando a la casa, y de ahí me pasaba a buscar un vehículo para llevarnos a Cerro Galán, porque no había micro, no había cómo nada. llegar, claro. Y bueno, ahí nos dieron una pincelada de conocimiento sobre astronomía. Muchas cosas me impresionaron, la edad del sol, todas esas cosas no tenía idea. Entonces empecé como a preocuparme de cómo no sabía nada de esto. Y tuve la suerte de que me mandaron a observar a Tololo una estrella que variaba mucho en brillo y muy rápido. Y lo que teníamos que hacer era observarla en distintos filtros, qué sé yo. Bueno, llegamos allá, me mandaron a mí con Pablo Rego, que era que se dedicaba al audiovisual, así que capaz que ustedes lo ubiquen por ahí. Bueno, éramos los dos, y Pablo sí sabía astronomía, sí conocía el cielo. Su papá, él había vivido en Estados Unidos con su padre, y él era aficionado a la astronomía y tenía un telescopio y todo. Y yo, un ente, pero totalmente inútil ahí, porque en esa época no habían computadores. Entonces, ¿cómo lo haces tú para mirar una estrella que no se ve en el cielo? Entonces, la manera de hacerlo es que primero apunta a una estrella que ve, que conoce. Tu Sirio, que es la más brillante del cielo. Entonces, los que saben que la ubican, pero sin mirar al Sirio. Entonces, tú apuntas el telescopio y lo pones, y encuentras Sirio, y la pones justo ahí en el centro, y pones las coordenadas, porque eso sí, ahí están unos catálogos en esta máquina que había que poner con unos switches así, las coordenadas de Sirio. Y ese es tu punto cero. Entonces, si yo quiero ir a mi objeto que tiene otras coordenadas, voy moviendo el telescopio a poquitito y ver que el switch se mueve hasta que llegue a las coordenadas de este objeto que es invisible a simple vista. Y lo miras por el telescopio y ahí lo centras y lo estudias. Bueno, yo, como te digo, no servía para nada porque no ubicaba ni Sirio ni nada, con suerte la luna. Entonces, en la mitad de la noche, cuando ya estaba todo funcionando, ahí me acuerdo Pablo me dice, oye, sal con esta carta del cielo, acostumbra la vista primero y después trata de identificar todas estas constelaciones. Ya, pues salí. Era una noche sin luna, así que estaba bien oscuro. Me acostumbré la vista mirando para abajo, así, y de repente levanto la vista y veo qué constelaciones, que nada. Vi la Vía Láctea, así impresionante, como que me abrazaba, así, porque cuando tú estás en la cumbre de un cerro, el horizonte está abajo. Y ahí era tan limpio el cielo que tú veías como que la Vía Láctea bajaba, así. Como que me desestabilicé, casi me quise caer porque sentí que estaba mal parada, porque te fijas que uno la Vía Láctea la ves de canto, porque es como un remolino, pero la estamos viendo así de perfil, y además un poquito chueca. Y fue como un flechazo. Dije, pero ¿cómo? No sé nada de esto. ¿Cómo lo copuchenta que he sido en mi vida? Esto no ha sido una de mis preguntas. Y yo creo que fue como instantáneo. Porque amor dije, a primera vista. Si puedo y me dan mis talentos, le voy a poner todo el empeño posible para ser astrónomo. Y fue... ¡Qué increíble! Fue una buena elección. Así hasta el día de hoy no me arrepiento. En ese momento era una apuesta un poco. Porque de hecho cuando llegué a la casa le digo a mi mamá, oye, ya sabía, mi mamá ya estaba contenta
con que yo iba a ser ingeniero, porque, bueno, los ingenieros tenían un buen pasar económico, que en ese momento era una prioridad para ella. Y le digo, oye, mamá, no voy a ser ingeniero, voy a ser astrónoma. ¿Cómo? Me decía, ¿vas a hacer horóscopo? No, le digo yo, no. Mira, si hubiera hecho horóscopos me habría ido harto mejor económicamente. ¿Quién sabe? Así que de ahí en adelante, ese fue mi camino. No es fácil, obvio, pero creo que poniéndole mucho ñeque. Yo siempre me acuerdo cuando estudié para los generales, los exámenes generals en Princeton, que todo el mundo les tiene pánico. Hay quienes estudiaban, varios chilenos me decían, mira, hay que estudiar un año entero para dar los generals. Mi profesora allá en Princeton me dijo, no, 3 meses. Así que 3 meses ya no tenía clases ya. Y me encerré en mi casa a estudiar, con así un alto de libros. ¿Tus hermanas dirían media novedad? Media novedad. Oye, no, sí que a mí también me gusta pasear y hacer cosas. Y todavía me acuerdo que era invierno cuando partí y cuando terminé di mi examen en mayo. Ya estaba llegando la primavera y qué sé yo. Y yo de la ventana de mi dormitorio, donde tenía mi mesita donde estudiaba, miraba y abajo estaban los edificios de las parejas, de los estudiantes casados con hijos. Y yo veía, algunas de ellas, una era chilena, así que la conocía, y andaba con sus niñitos jugando ahí y conversando, copuchando. Yo decía, uy, qué gana estar ahí. ¿Por qué estoy acá encerrada con libros? Hasta me caían sus lagrimones. Pero... ¿Qué fuerza de voluntad tuviste? Pero sí, pues, sí, había que tener la capacidad de ver el futuro. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Porque la fuerza de voluntad es por eso, porque tú dices, voy a hacer dieta porque voy a quedar estupenda. Si no eres capaz de visualizar eso, no vas a hacer dieta ni muerta. O para no morirme, porque hay dietas que son de salud. Sí, exacto. Pero, así que fue... Pero fuerza de voluntad y además amor por lo que hacías también. Una muy fuerte vocación. Estás escuchando Las que vienen de vuelta con Carmen Gloria López. ¿Tuviste algún un flechazo así otra vez en la vida? ¿O cómo maneja una científica la irracionalidad del amor? Yo creo que como cualquier persona. Ya. No creo que haya algo especial en eso, ¿no? Es decir, pero yo soy una convencida que el amor que tiene como mala prensa. Mala prensa. Está muy manoseado. Es como así como fucsia. Y yo creo que el amor tiene muchas dimensiones. Y no está solo el amor de pareja. Está el amor filial, el amor a todos. A los amigos, a la naturaleza, a los animales, a lo que sea. Yo creo que el amor es una dimensión del ser humano que no ha sido bien, bueno, no es valorada como corresponde y no ha sido bien estudiada. Yo creo que eventualmente es lo que a lo mejor nos va a permitir seguir existiendo como especie. Si tú te das cuenta que el amor te hace hacer cosas que para lo cual uno no está diseñado. Muchas cosas, hay gente que hace actos por amor que uno dice, oye, pero ¿por qué? Si eso no le convenía, ¿no? Pero bueno, ¿te acuerdas de esa película Interstellar? Sí. Que esa no tiene nada que ver ni con la fuerza de gravedad, ni con la distancia, ni con el tiempo. El amor escapa de todas esas dimensiones que parece que nos tienen restringidos muchas veces. Y... Así que yo de verdad creo que a lo mejor en 1.000.000 de años más nos vamos a dar cuenta que el amor es nuestra principal fortaleza y tenemos que ojalá cultivarlo. Sí, quererse es lo mejor. Tú tienes una relación de pareja muy bonita, entiendo que de hartos años, ¿no? ¿40? Más, pues mi hijo tiene 42 o 3. No, 45. Acabamos de cumplir 45 años porque Fernando me regaló un árbol precioso.
estamos en una época que siento yo como de poca paciencia, de conveniencia, como dices tú, si me conviene, no me conviene esta pareja. ¿Qué crees tú que ha mantenido el núcleo encendido y funcionando estos más de 40 años? Si hubieran elementos ahí que provocan energía. De alguna manera yo creo que en nuestro caso, como los dos somos científicos, hemos sido capaces de entender qué es lo que le mueve al otro y qué cosa lo hace feliz. Yo conozco muchas parejas que cuando uno de los dos sale, por ejemplo, por trabajo, puede ir a una conferencia, ir a trabajar con un colaborador en otro lado. En mi caso, cuando me desaparecía por semanas por ir a observar, que la otra parte de la pareja, que tiene que asumir toda la pega de mantener una casa, no se enoje. No trate de impedírtelo, no te haga trucos. Más para bien que disfrute, casi. Disfrute, claro. De la alegría del otro. Cuando Fernando salía a conferencia y volvía súper contento, volvía alivianado, como dicen los mexicanos. Así que yo creo que eso en particular fue una ventaja que teníamos desde un comienzo. Y que Fernando siempre estuvo dispuesto a compartirla. O sea, los dos queríamos tener familia, hacer una familia, y él estuvo siempre dispuesto a asumir lo que eso significa. A mí me pregunta, ¿tu marido te ayuda? No. Él compartía. Y la diferencia del que ayuda es que el que ayuda, el marido, la señora lo llama por teléfono y dice, oye, ¿puedes pasar a comprar pañales cuando vuelvas? Porque se nos están acabando. La diferencia es cuando Fernando llegaba a la casa y yo lo veía con un paquete. Oye, ¿qué traes ahí? Traigo pañales porque me di cuenta que se estaban acabando. Entonces, son actitudes distintas, ¿no? Gran diferencia. Gran diferencia. Sí, Parece una cosa semántica y no es semántico, es de la posición. Leí en tu libro Hijos de la Estrella, y escrito sin mayor dramatismo, esto que me llamó la atención, los planes que como humanidad deberíamos hacer para cambiarnos de planeta en el futuro, dada la temperatura que va a alcanzar el Sol mientras avanza hacia su final, que creo que le quedan como 6.000 millones de años. Lo digo para que nadie salga corriendo al estar escuchando esto. Pero tenemos que irnos como en 900 millones de años. ¿Más? Ah, ya. O un poquito antes incluso. Ah. Tenemos como 200 millones de años para preparar ese plan. Ese plan. ¿Y lo imaginas? ¿Te imaginas a la...? No. Lo que pasa es que el Sol se ha ido calentando y va a seguir calentándose porque va transformando hidrógeno en helio. Ya convirtió la mitad del hidrógeno que tenía cuando nació en helio. Cuando nació el Sol era mucho más frío que lo que es ahora. Se cree que en algún momento Venus era como la Tierra, así agradable. Ahora ya no. El desafío que tenemos es que la humanidad podamos trabajar juntos. Y para eso uno necesita conocerse y quererse. Y yo creo que ahí podemos... Ahí hay mucha pega que hacer. Vencer todos los desafíos. Pero incluso cuando escribí este libro, yo decía, uy, pero eso, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Bueno, después de la pandemia me di cuenta que podemos perfectamente comunicarnos y trabajar juntos con gente de cualquier parte del mundo. Que a veces es más fácil con el colega que está en la oficina al lado, que uno le golpeaba y nunca estaba. Ahora ese mismo colega le dice, oye, nos vamos a juntar a tal hora, y está ahí en el Zoom. En el computador. Claro. Entonces, ¿te habría gustado viajar al espacio? No. ¿No? No. ¿Nunca te dieron ganas? No. Jamás. Y me subo con los aviones, no es que me den miedo, pero les tengo respeto y me gusta que me lleven a los lugares que quiero ir, pero no. A un cohete no. Ni aunque Elon Musk te invitara a su... Menos. Porque el señor Musk no está entre mis personajes favoritos. Mío tampoco. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Es una lata arrepentirse, ¿eh? Sí. Porque muchas veces cuando uno toma una decisión, pasan una serie de cosas.
Y no hay cómo saber, en mecánica cuántica se sabe eso, hay una manera de escribir eso con física, que tú una vez que tomas una decisión, te vas por un camino y que no hay ninguna posibilidad de saber que si hubieras tomado esta otra decisión, por qué camino te hubieras ido. Así que no me arrepiento. De repente yo tengo una conciencia oculta en mi inconsciente, porque uno la conciencia la maneja, uno es capaz de convencerse, no, bueno, eso está bien, porque también se lo merecía, ¿no? Y que no sé qué. Bueno, el inconsciente no se deja engañar, y yo sueño mucho, y le pongo mucha atención a los sueños. Y muchas veces me pasa que cuando he hecho alguna metida de pata o una tontera, lo sueño. Y en el sueño no tengo filtros para justificarme. Y cuando despierto me acuerdo y me doy cuenta, chuta, la embarré, ¿no? A veces se pueden hacer cosas para paliar aquello y otras veces no. Así que trato de ser gentil y de no herir a nadie, pero no siempre se puede. Oye, de repente a uno le sale... Cuando hay gente que tiene más capacidad de sacarte de tus cabales que otros, digamos. Entonces... Como si existiera un hoyo negro como el del Interestelar. No. ¿Qué le dirías a la María Teresa de 25 años hoy día? ¿Le darías algún consejo? Eres muy joven, no te sentás... Porque yo me sentía muy vieja a los 25 años. Yo sentía que había vivido ya demasiado. Estaba en Princeton y me acuerdo que tomaba vacaciones en Portugal. Por suerte que de eso me acuerdo. Y nos íbamos en carpa a un lugar en la playa en Portugal que se parecía mucho a la playa chilena. Entonces me encantaba. Y nos hicimos amigas de una señora, esas que se visten de negro, con un pañuelo en la cabeza y que viven en unas casas blancas atrás de las dunas. O sea, ellos no miraban el mar. Y esta señora tenía una panadería ahí, que yo a veces le iba a comprar pan. Y cuando nos fuimos de la playa esa, le regalé todo lo que traía, porque ya de ahí tomaba el avión a París y de París a Nueva York. Le regalé la cocinilla, la lámpara, qué sé yo, todas esas leceras. Y me invitó a comer a su casa. Y me acuerdo que me preguntó qué edad tenía. Y yo le dije 25. ¡Qué joven!, me dijo. Y yo decía, esta señora está bien mal, o sea, se veía viejita. ¡Qué chacay, qué loca! ¿Cómo voy a estar joven? 25 no es joven. O sea, yo encontraba que yo ya era... estaba vieja. Y como que me reviví, yo creo que como a los 30 o 35, ahí me empecé a sentir joven de nuevo. O sea, a los 35 te sentías más joven que los 25. Sí. ¿Y ahora? Sí. ¿Te sientes más joven que esa María Teresa de los 25? Pucha, no sé, no sabría cómo compararlo porque... Más liviana, por lo menos, ¿o no? Sí, como que tú llegas a una cierta edad en que dices, bueno, como que se cumplieron ciertos hitos, ¿eh? Y que como que no quedó nadie demasiado herido en el camino. Y a los 25 habían demasiadas cosas que no sabía cómo iban a venir, cómo se iban a presentar, pero en general, después de que yo dejé de estar bajo la tutela de mis papás, en que fui yo la que pude manejar mi vida, creo que no lo he pasado mal. Ha sido una cosa... Rico tener la sensación de que uno tiene el timón, digamos, ¿no? Y que... Voy a leer un poema que leo en este podcast, que es de Juan Cristóbal Romero, que es director del Hogar de Cristo y es poeta. Lo escribió a los 38 años, que es un poco ofensivo, pero no importa. Transmigración se llama. Ya cuento 38 y en la fuga de la edad he dejado atrás, distantes, a los otros que fui, los ocupantes primeros de esta piel que ahora se arruga. Murió el niño que tuvo una tortuga, murió el joven de fiebres delirantes, el novio envanecido y varios antes. El padre es hoy mordido por la oruga.
¿Cómo llamarle vida a esos difuntos que habitaron mi carne? Ayer despiertos, hoy hablan con dormidos contrapuntos. Tan corto viaje para tantos puertos. Si morir es olvido y sueño juntos, vivir es una sucesión de muertos. ¿Sientes que hay alguna María Teresa Ruiz difunta en ti o las llevas todas contigo o hay alguna que te alegras mucho de haber dejado atrás? No tengo, pero sí me encantó el poema. Bueno. Porque sí, como que he vivido muchas vidas. Esa sensación tienes, sí. Sí, de la vida de niña, que la puedo dividir muy fácil porque cuando vivía con mi abuela, en esa casa grande, llena de adultos que me adoraban y que me querían y que me daban toda la libertad del mundo, con mi querida Telle. Después una etapa más difícil en que mis papás tenían algunos problemas económicos, había muchas discusiones en la casa, yo era la hermana mayor. Fue una etapa difícil. Ahí me refugié en el colegio y empecé a estudiar y me empezó a ir bien en el colegio. Y entonces todos esos cariños que me hacían falta me los daban las profesoras, cuando me iba bien en un ramo, cuando me sacaba un 7, cuando me daban un premio por algo. Entonces ahí yo me empecé a encontrar ese refugio de cariño y de autoestima, ¿eh? Porque cuando uno siente que nadie como que te toma mucho en cuenta, cuando niño eso no es muy bueno. Después está la etapa en que yo siempre tuve muy buenas amigas, ¿eh? Eso sí. Y las familias de mis amigas me adoptaban rápidamente. Entonces yo al final terminé siendo favorecida por el cariño y por vivir en unas familias que no eran necesariamente las mías. Yo me quedé a alojar en sus casas y qué sé yo. Y después cuando ya entré a la universidad fue todo otro mundo. Un mundo claro, que a uno se le abre ahí. Y ya con la astronomía y cuando me fui a Princeton, ese es otro mundo. Después me fui a Italia, que también es otra María Teresa. Y después la etapa de cuando volví a Chile y tuve a mi hijo, que eso fue para mí muy importante. María Teresa madre ahí. Sí, pues por fin cumplí ese sueño que tenía. Y además qué rico cumplirlo con una pareja que está contigo y que también quería vivir este momento. Así que fue súper rico y toda esa primera etapa en que juntos criamos a nuestro hijo y juntos desarrollamos nuestra carrera científica, digamos, ¿no? Y las primeras, no sé si éxitos, pero las primeras cosas que te empiezan a resultar científicamente, que empiezas a tener como el respeto de tus colegas a nivel internacional. Todo eso es otra vida, es otra María Teresa. Y ahora la María Teresa abuela, pues, oye, que el hijo ya no vive en la casa de pronto se hace como demasiado grande, pero rico porque llegan los nietos y tienen sus espacios y es otra. Tú describiste el espacio, describes el espacio en tu libro como un lugar bastante más vasto y vacío de lo que imaginamos. Exactamente. ¿Cómo describirías la tercera edad? ¿Es un espacio llenito para ti? Mira, si no fuera por un problema a la vista que tengo en la mácula, que me impide leer y escribir, y por lo tanto me hace difícil pintar y bordar y todas las otras cosas que yo las tenía planeadas para cuando quisiera dejar de ser astrónoma. Si yo no tuviera eso, yo estaría haciendo investigación como la estaba haciendo antes. Uh-huh. Y podría manejar y ir de un lado para otro y bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo justo antes que me viniera este tema hace como 8 años? Debe haber sido especialmente duro para alguien que ha vivido la vida observando justo tener un problema a la vista, ¿no? Bueno, de hecho, hace como 6 años atrás, fui con un grupo de conocidas amigas de Comunidad Mujer. Creo que fue ahí, que fuimos a Paranal y
Bueno, estuvimos viendo los terminales donde uno hace las observaciones y hay un lugar donde uno sale hacia arriba y sales a la cumbre del cerro, donde está rodeada de los telescopios y el cielo como que se te viene encima, la Vía Láctea, las estrellas. Y salimos y todo el mundo, ¡oh, qué maravilla! Y yo miro, ¡ay, no vi nada! Ay, qué duro. Y ahí como que me puse a llorar un poco, pero nadie me vio, pues estaba oscuro. Y dije, ya, pues es lo que me toca nomás, no, hay cosas mucho peores. Y por ahí, en esa época yo creo que todavía podía leer bien. De hecho, alcancé a escribir un libro en la pandemia. Al final de la pandemia publiqué el libro El Sol, que fue bien complicado porque escribí un párrafo y lo trataba de leer y las letras se me confundían. Entonces venía a pedir a Fernando, oye, léeme esta cuestión para ver cómo suena. Y me lo leía, qué sé yo. Así que él me ayudó un montón en poder salir adelante con ese libro. Pero ya se fue al final. Ya no, de ahí no me... Ahora ya ni los mails los puedo leer. Entonces todas las noches, antes de acostarnos, ahí comemos temprano nosotros, entonces está la etapa en que Fernando me lee los mails y algunos de ellos me los responde. Pues la mayor parte de los mails no necesitan ser respondidos, pero cuando tengo que responder algo, él me lo escribe. Así que tengo la suerte de tener un secretario ahí de primera. Del amor. Así y que me lleva. Ahora me voy a un directorio en Estados Unidos, que ya es el último directorio después de 35 años de haber estado en AURA, en la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía de Estados Unidos, que maneja el telescopio espacial, Tololo, Gemini, el Vera Rubin ahora, el telescopio en Hawái también lo maneja AURA. Y bueno, voy a ir porque es la última reunión que me toca. Así que... Y Fernando va a ir conmigo. Ah, te acompaña. No me atrevo a viajar sola. ¿Y tú tenías un plan B para esta etapa? O sea, ¿habías pensado en esta etapa? Sí, pero ahora estás en un plan C. Sí. ¿Ah? CF. No sé. C. Tratando de aprender a hacer cosas que me den felicidad. ¿Y qué puede hacer? Pues si no, todo uno empieza a aprender a cómo vérselas con esta lecera, digamos. Por ejemplo, estoy bordando al sol. Ah, ya. Y el sol no me va a reclamar si le quedó el ojo más chico que el otro, porque como que no veo dónde estoy metiendo la aguja, no lo veo. Entonces, después tengo que mirarlo como de reojo y ahí, total, es para mí, así que me da lo mismo. No me da el mismo placer que antes, porque como no lo puedo ver, no disfruto de esa retroalimentación de ver algo que te parece que está quedando bien. ¿Y qué es lo mejor de esta etapa, a pesar de este obstáculo inesperado que tuviste? ¿Qué es lo mejor? Que muestro mi debilidad, que es muy obvia, en forma muy abierta. Yo antes era una persona que sentía que me lo podía hacer todo. Era de las que cuando salíamos de viaje en familia, yo les exigía el pasaporte a cada uno, ya, yo voy a hacer el check-in, ya, pásenme los pasaportes, qué sé yo. Yo veía algunas caras largas de mi hijo ese. Yo me encargaba de eso. Yo me encargaba de no sé qué cosa. Ahora he tenido que aprender a ser más modesta y darme cuenta que casi nada, hay muchas cosas que no puedo hacer y que necesito ayuda. Y me he acostumbrado a pedir ayuda, que es algo que tampoco sabía mucho hacer. Así que finalmente creo que en relación al cariño y a la relación con la gente que me rodea, esto no ha sido para nada negativo. O sea, todo lo contrario, como que he sentido que esta cuca menos poderosa ha sido más bienvenida en muchos aspectos. Así que de repente me pongo nerviosa cuando mis nietos me dicen no, pero la cuca no puede hacer eso porque no ve. Entonces hay cosas que yo sí veo. Le digo, no, sí, eso sí lo veo. Así que
Ya. Porque es muy rara la degeneración macular, porque como que te impide ver bien el centro. Por eso que no puedo leer ni escribir, porque tú para leer fijas la vista en un punto. Claro. Entonces, Pero sí puedes verlo amplio. Exacto, todo el campo visual lo tengo bien. ¿Tu descubrimiento del 97 de Kelu es como otro hijo o no? Para tanto. La Kelu, una hija, pues. Una sí. hija. Claro. Pero descubrí hace poco Que eran dos. Primero que eran dos y después ahora son tres. Ah, no te puedo creer. Una de ellas lleva ahí una guaguita en brazo o una luna alrededor, porque es más chiquitita. Ah, Así que son tres. qué increíble. Así que la Kelu es una familia. O sea, descubriste una familia. Descubrí una familia. O tienes una hija con unos nietos ahora. Claro. Claro. Sí, porque Sí. bueno, tengo un nieto y dos nietas de la especie humana. Y esta otra de la especie estelar tengo tres. Mira tú. Así que no, feliz. Te quiero agradecer esta conversación, el tiempo, la confianza, y terminamos siempre con si me puedes decir cuál es tu canción favorita. Bueno, hay una que me encanta que es Vincent. ¿Vincent? Sí, esa de Don McLean. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Like the Muchísimas gracias. De nada, pues. Entrete la conversa. ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me. Esto fue Las que vienen de vuelta con Carmen Gloria López. And how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never